Bueno, como les había comentado anteriormente, yo soy el profesor Ezequiel Arauz. Vamos a continuar con esta primera clase acerca de la filosofía, esta clase que está dentro de la disciplina metafilosofía, que es la disciplina dentro de las ramas de estudios filosóficos que se encarga de preguntarse acerca de la filosofía. Dentro de esto, yo les había comentado, bueno, algo acerca de la etimología de la filosofía, y ahora en segunda instancia les había comentado que íbamos a trabajar sobre uno de los textos que es de los que van a utilizar para poder realizar el trabajo práctico. Como ustedes bien saben y como les había comentado en el video anterior, son múltiples las perspectivas a partir de las cuales nosotros podríamos responder a la pregunta acerca de qué es la filosofía. De hecho, como les estaba comentando, hay una disciplina completa que se encarga de tratar de entender esa pregunta. Es decir, que estas perspectivas que yo les estoy planteando ahora son solamente algunas miradas acerca de cómo concebimos a la filosofía, cómo la entendemos, qué es, pero podría haber otras miradas y estas otras miradas podrían ser miradas similares a las mías o podrían ser miradas que no coinciden con el planteo que yo hago. De hecho, uno de los planteos más disputados es si la filosofía es una ciencia o no. Y hay autores que van a estar de acuerdo con la idea de que la filosofía es una ciencia, ya que recurre a ciertos métodos que se pueden aplicar para poder realizar investigación dentro de la disciplina y que eso, en cierta forma, la constituiría como una ciencia, además del hecho de que ser la madre de todas las ciencias, es decir, la primera disciplina de la cual van a surgir todas las demás, como argumento para decir que la filosofía es una ciencia. Pero en el caso de otros autores, como Jasper, que vamos a ver en un video siguiente, eso no es necesariamente así. Vamos entonces a los que nos compete en este segundo video, que es este texto, que es el texto de la Universidad de Quilmes, que es la filosofía acerca de la filosofía. No voy a leer el texto durante toda la clase porque en la idea es que lo lean ustedes, pero sí voy a tratar de explicar más o menos a qué se dedica cada uno de los apartados cuando nos estamos preguntando acerca de la filosofía. Fíjense el título que ya es muy llamativo, Filosofía acerca de la filosofía, y en ese sentido, fíjense que ya es poco usual que haya una disciplina que se pregunte acerca de la disciplina misma. Por ejemplo, no tenemos matemática acerca de la matemática que pregunte qué es el número, qué significa un número, dónde existe, existe el número, no existe, qué es. Todas esas preguntas son preguntas naturalmente filosóficas, es decir, que si nosotros nos preguntásemos qué es la matemática, qué es el número, a dónde apunta, qué debería ser, estamos haciendo filosofía de la matemática y no matemática. Matemática sería resolver qué es 2 más 2, no preguntarme qué significa el 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro que los matemáticos no hacen filosofía de la matemática, bueno, eso depende muchísimo de la personalidad del matemático, creo yo, y visto muy desde afuera, que en general no lo hacen y que en general tampoco lo plantean en una clase de matemática. O al menos para mí sería un poco extraño. Ojalá que lo estén planteando y ojalá que se hagan preguntas de ese tipo, porque siempre considero que la reflexión crítica desde cualquier disciplina es sumamente productiva. Pero en el caso de la filosofía, sí, sí hacemos filosofía acerca de la filosofía, es decir, que nos preguntamos constantemente qué significa la filosofía, a dónde apunta, por qué es lo que es o no lo es. Deberíamos cambiar nuestro objeto de estudio. Estamos equivocados en la manera en que estamos haciendo filosofía en este momento. Deberíamos optimizarla. No. Esta es una disciplina que se pregunta constantemente acerca de en qué lugar está, hacia dónde apunta, hacia dónde apuntaba y hacia dónde va a apuntar. Entonces, en en el primer apartado que dice, ¿qué es eso que llamamos filosofía? Hay una pequeña introducción que va a tratar de mostrarnos desde dónde podemos agarrar esta disciplina, qué estrategias se han utilizado para tratar de entender a la filosofía. Entonces, en primer lugar, lo que va a tratar de hacer es buscar una definición de filosofía y que la va a hacer en esta parte que está la primera aproximación a la naturaleza de la filosofía. Fíjense que ya visto desde afuera, lo voy a acercar un poquito más, pero tenemos esta idea de la etimología de la palabra que les he presentado en el primer video. Es decir, que en general los filósofos van a coincidir que es necesario mencionar la etimología de la palabra para entender
en sus comienzos a qué apuntaba la filosofía y preguntarnos si es que apunta a lo mismo o si es que entendimos correctamente al traducirlo que apuntaba hacia lo que nosotros creemos que apuntaba. Como les había hecho una distinción en el primer video, cuando hablamos de filo en griego, no hablamos del amor en términos románticos, sino en otro tipo de terminologías que hace más referencia a un vínculo estrecho, que es cierto, si nosotros nos preguntamos acerca de qué es el amor y qué es el amor romántico, muchos, la mayoría, creemos que es un vínculo estrecho, pero ¿es solamente eso el amor o es algo más que eso? ¿Es una relación profunda? ¿Es una relación superficial? Hay amor superficial y hay amor profundo. Hay amor que sea un amor que realmente sea correspondido en todo sentido, es decir, puede existir un amor donde ambas personas amen de la misma manera. Esta relación, ¿cómo sabemos que es certera y cómo sabemos que no? Porque no podemos estar en la mente de otras personas. Todas estas preguntas acerca del amor, a veces no nos las hacemos y en el caso de la filosofía, cuando hablamos acerca de este amor a la sabiduría, tenemos que tratar de desmenuzar un poquito el sentido de la palabra amor y ver a qué tipo de amor se refieren los griegos. A un amor donde yo estoy dispuesto a hacer todo por mi objeto de amor o no. En la filosofía parece que sí. Muchos filósofos mueren por tratar de mostrar la perspectiva que han construido a lo largo de toda su vida. Muchos no. Otros dicen no vale la pena. Deja de ser amor por eso, por el hecho de no entregar mi vida por ello. Yo necesariamente cuando me pregunto acerca del amor, cuando me relaciono con algo o alguien, si no entrego mi vida por eso, es que no amo. Bueno, este tipo de preguntas son preguntas que nos llevan a pensar si es que qué es el amor a la sabiduría. ¿A qué me refiero cuando hablamos de que yo tengo una relación vincular estrecha con este objeto, que en este caso es un objeto de estudio, la sofía, la sabiduría? La otra palabra que plantea esta etimología puede un poco mostrarnos que, ¿por qué se usó la palabra sofía y no se usó la palabra episteme, por ejemplo, que significa ciencia o racionalidad? ¿La sabiduría tiene otro significado para los griegos? Bueno, los estudiosos dicen que sí, que los griegos eran muy precisos en el uso de las palabras. No es lo mismo decir intelecto que razón que sofía, sabiduría. Y quizás sofía y sabiduría son cosas distintas. La sofía de los griegos tiene que ver con algo que me motiva, fíjense, a preguntas. Entonces, el conocimiento a veces me motiva a obtener respuestas, no a hacerme preguntas. Esto es una diferencia muy grande con un montón de disciplinas. No siempre buscamos respuestas en la filosofía, a veces buscamos hacer preguntas que los demás no hagan. En esta primera parte, esa pregunta es, bueno, ¿qué relación hay entre esta etimología que se expone cuando hablamos de filosofía con lo que realmente significa hacer filosofía? Y así buscar cuál es su naturaleza. Hablando de lo anterior, bueno, ¿cuál es la fisis de la filosofía? Recuerden en el video anterior que una de las traducciones de fisis podría ser naturaleza. Entonces, haciendo en cierta forma esta relación, este guiño a lo físico, eso van a notar que es mucho, que se nota mucho en los filósofos, qué han leído y de qué están hablando y con quién lo relacionan en en el vocabulario que utilizan. El autor que ha puesto el título a esta primera parte no es un título casual. Fíjense que dice una primera aproximación a la naturaleza de la filosofía. La palabra naturaleza está cargada de muchísimos significados dentro de nuestra disciplina y cuando la primera aproximación a la filosofía es casualmente la aproximación de los físicos.
De esa manera, el título se vuelve importante en esto que estamos planteando. Fíjense que vamos un poco entendiendo la manera en que los filósofos escriben, nos esconden conceptos, nos esconden relaciones con otros autores, nos esconden teorías en medio de todo lo que están diciendo para tratar de que ese instinto de curiosidad que existe en la filosofía salga en nosotros también para decir, ¿por qué usó esta palabra y no otra? ¿Qué ha leído? Bueno, acá el autor nos va introduciendo un poquito también qué ha leído. Eso es algo muy importante dentro de la filosofía también, tratar de mostrar de dónde saco, por qué pienso lo que pienso. Esta pregunta me dice, bueno, esta pregunta no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Villoro en el 75. ¿Es la sabiduría un saber de carácter personal y vital o es impersonal objetivo? No sé si se entiende la pregunta. ¿Es la filosofía es solamente algo que yo hago personalmente o es algo que le sirve a todos? Es un saber que compartimos con el resto y que a todos les sirve. Como cualquier saber, si yo agarro y sé que el ibuprofeno es bueno para aliviar ciertos síntomas, entonces lo comparto con el resto y este saber popular nos sirve a todos, ¿no? Bueno, la filosofía la comparto porque es algo que le sirve a todos o solo me sirve a mí. Es una de las preguntas que también podríamos tratar de responder si nos preguntamos acerca de qué tipo de actividad o cómo funciona la filosofía. Otro de los aspectos que se mencionan en esta primera parte es acerca de la idea de qué tipo de disciplina es. Y bueno, decimos que es, según estos autores, que son Daniel Busigan y Santiago Ginóbili, una actividad cognitiva, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No es una actividad física, no es una actividad artística, o por lo menos no para ellos, es una actividad cognitiva, un ejercicio de la mente. Y a partir de esta reflexión que van haciendo estos dos autores, vamos a empezar a apuntar hacia el apartado siguiente. No es que no lean todo esto, sino que lo estoy salteando porque más o menos se refiere a lo que estaba mencionando anteriormente acerca de buscar un modo de entender a la filosofía y la construcción de esta disciplina para tratar de desmenuzar el significado que oculta su naturaleza, como bien lo planteaba el título. Pero si bajamos un poquito más, luego aquí en la página 25 o 8 del PDF, empezamos ya, primero atisbamos una pregunta, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la filosofía? Ahora empezamos a atisbar una respuesta, a ensayar respuestas. La filosofía hace muchas veces eso, ensaya respuestas, plantea varias posibilidades a la pregunta que se ha planteado. Esas respuestas nos sirven para plantear nuevas preguntas o nos sirven para satisfacer nuestra necesidad de conocimiento de ese momento. Muchas veces yo empiezo a filosofar y termino donde encuentro la respuesta que necesito y a partir de ahí no pregunto más. Pero podría seguir filosofando y preguntar sobre esas respuestas. Muchos filósofos dedican su vida empezando por una pregunta y siguiendo a las respuestas hasta sus últimas consecuencias, hasta que ya no encuentran más respuestas y ya no hay más que preguntar en el lugar en el que han llegado. Otros se detienen en el medio, otros mueren en el medio y otros cambian de disciplina en el medio. Los avatares de la filosofía son muchísimos. Pero bueno, volviendo al planteo de esta de estos múltiples planteos, esto de idea de la filosofía se dice de muchas maneras, es un guiño a una frase de Aristóteles, donde hay una referencia a un concepto filosófico, donde él dice que se dice de muchas maneras. Entonces, nótese nuevamente esta idea de meter cierta información oculta para ciertas otras personas que ya están interiorizadas en filosofía y que yo agarro y cuando leo esto digo, bueno, este autor leyó a Aristóteles, este autor, y no es casual porque fíjense la primera mención que hace el autor, que es Aristóteles. Esta sí lo voy a leer, dice, los primeros que procuraron una definición de la filosofía fueron los griegos del siglo VI a.C. Para ello, la filosofía constituye un cuerpo de conocimientos racionalmente fundado, cuyo contenido nos permite explicar la totalidad de la realidad. Entonces, acá dice Aristóteles,
¿Cuál es la tarea del filósofo? Al filósofo le corresponde la posibilidad de especular sobre todo. Bueno, en este apartado, la filosofía de muchas maneras, vamos a ir explorando algunas perspectivas acerca de la filosofía de distintos autores. Tenemos, por ejemplo, acá la perspectiva de Aristóteles, la perspectiva de Descartes, que pertenece a otra época histórica, a la de Kant, que pertenece a la misma época de Descartes. Fíjense que ya más adelante está Russell, Wittgenstein, Foucault. Todos estos filósofos hacen distintos tipos de filosofía y tienen distintos objetos de estudio. Como les planteaba antes, la filosofía va a dar lugar a muchas otras disciplinas, algunas filosóficas, otras no, otras que se alejan y se separan de la filosofía. Hay filosofía de la matemática, como les he mencionado antes, hay filosofía de la tecnología, que es mi objeto de estudio, hay metafísica, que es una rama de la filosofía que estudia los principios de todas las cosas, qué es lo que van a hacer los físicos, cómo funcionan los fenómenos naturales. De la metafísica surge posteriormente la física, y así muchas otras disciplinas filosóficas como la antropología filosófica, la filosofía política, la filosofía social. Cada uno de estos autores entonces tiene su propia marca y su propio sello a la hora de definir la filosofía. Algunos van a tratar de ser más exactos, como Wittgenstein, diciendo que es una actividad que consta de aclaraciones. La palabra aclaraciones hace una clara referencia a lo que Wittgenstein hace, que es una manera más analítica de hacer filosofía, muy vinculada con la ciencia, muy vinculada con el lenguaje. Eh, y otros filósofos, como por ejemplo, fíjense, Deleuze dice algo mucho más abstracto, como por ejemplo cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, no sirve a ningún poder establecido, sirve para entristecer. La filosofía que no entristece o contraria a nadie no es filosofía. Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene este uso, denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. Dice, hay que pensar, la filosofía es eso, es odiar la estupidez. Bueno, esa es la perspectiva de Deleuze, una perspectiva mucho más amplia, mucho más abstracta que la que plantea Wittgenstein, que tiene otras reglas en cierta manera. No es lo mismo decir, tengo que organizar argumentos para construir ciertas teorías, para poder agarrar y a decir, detestemos la estupidez, critiquemos todo, no dejemos que nadie nos establezca una doctrina, seamos ajenos a todas las doctrinas, al Estado, a la Iglesia. Entonces tiene que ser irónica, mordaz, tiene que golpear, tiene que romper las estructuras, tiene que hacernos pensar para que cuando estemos en ese momento donde de repente tenemos un montón de cosas que nos controlan, no, no nos puedan controlar porque tenemos la filosofía. Entonces, fíjense que es una perspectiva mucho más política, ¿no? Distinta a una perspectiva tan analítica como la que plantea Wittgenstein. Así tenemos al menos 9 planteos acerca de la filosofía. Entonces, les voy a pedir que cuando ustedes abarquen el texto, traten de leerlo detenidamente porque en el trabajo práctico van a tener que elegir uno de estos planteos y ponerse de acuerdo o criticarlo, ¿sí? Ese va a ser el punto central del trabajo práctico. El trabajo práctico consta de varios puntos, pero ese es el que a mí más me importa porque es donde ustedes van a fundamentar, después que lean todo esto, qué perspectiva es la que más les ha llegado o qué perspectiva es la que peor les ha caído porque no están de acuerdo para nada. Eh, yo quiero saber o cuál es su opinión y por qué apoyan a tal o cual, o cuál es su opinión y por qué critican a tal o cual. Entonces, a este apartado, donde se exponen diferentes posturas acerca de la filosofía, me gustaría que lo analicen con mucho detenimiento, porque quiero empezar a conocer cómo piensan eh, las y los alumnos de primer año de Filosofía General y de Educación de la carrera de Psicopedagogía. Después tenemos acá la pregunta acerca de la filosofía y para tratar ya de, habiendo leído, habiendo preguntado primero, habiendo ensayado algunas respuestas, empezar a pensar, bueno, ahora con esas respuestas, ¿cómo defino la filosofía? Bueno, entonces a empezar una búsqueda de una definición. ¿Cómo construyo esta definición? Los autores la van a construir a partir de una autorreflexión disciplinar, es decir, hablamos de una metafilosofía, una filosofía que se define a sí misma,
va a plantear a partir de qué método se ha hecho y quiénes han intentado hacer esto. Entonces, ¿por qué entonces la filosofía es autorreflexiva? Es decir, ¿por qué se pregunta sobre sí misma? Bueno, yo les había adelantado un poquito, por ejemplo, esta perspectiva de Deleuze que dice no tenemos que apoyarnos en ninguna doctrina como el Estado o la Iglesia, entonces buscar que no sea dogmática, que no sea doctrinaria, sino que sea crítica. Entonces, eso, para que eso sea así, la filosofía necesariamente tiene que ser autorreflexiva. Después va a intentar abarcar un poquito cómo hace una autorreferencia. Esto lo voy a saltear un poquito porque es más sencillo de comprender. Cuando lo lean lo van a poder entender con mucha claridad. Y después vamos a ver ya algunos conceptos acerca de la filosofía que se van a exponer como ciencia. Como les he dicho, es un gran objeto de debate pensar si es que la filosofía es una ciencia o no, como actividad articulada o complementaria del saber científico, son algunas de las perspectivas. Aquí tenemos la filosofía como ciencia y aquí más adelante vamos a tener lo que es la filosofía planteada como una actividad. En este apartado muchas veces se entiende que cuando se habla de la filosofía como actividad, miren, fíjense, lo tenemos a Wittgenstein nuevamente, se puede pensar incluso como una actividad terapéutica, como una psicología para uno mismo, ¿no? Un autoanálisis que me permite entenderme un poquito más. A mi perspectiva, eso sí funciona, ¿no? A mí la filosofía me ayudó mucho a entenderme cuando hice preguntas acerca de dónde estoy parado, hacia dónde apunto, qué quiero ser, dónde estoy. Esas preguntas entran dentro de una disciplina filosófica que se conoce como existencialismo, el plantearme mi propia existencia y problematizarla. Y lo vamos a ver a partir del texto siguiente, que es el de Karl Jaspers. Y para Jaspers es bastante, voy tirándole algunas pistas cuando vayan a investigar sobre Jaspers. Para Jaspers es bastante terapéutica la filosofía porque le permite abarcar un problema muy importante para él, para tratar de entender por qué le pasa lo que le pasa. Muchas veces nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Es justo que me pase esto? ¿El mundo es justo si a mí me pasa esto? ¿Qué hice yo? Bueno, ¿qué significa todo lo que me pasa en este contexto? Son preguntas que todos nos hacemos y que a veces queremos dejar de hacernos porque nos angustian. Aceptar esa angustia es parte de la actividad filosófica. Y entender por qué me angustia y tratar de buscar alguna respuesta, aunque no la encuentre, en cierta forma a los filósofos nos tranquiliza un poco. No sé si a ustedes las tranquiliza, espero que sí lo hagan, pero es una de las maneras en que pensar la filosofía como algo terapéutico, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que científicamente esté pensada como un tipo de terapia. Habrá filósofos que se consideran terapeutas. No, no es mi caso, considero que sí puedo ayudar en alguna que otra situación, con una charla, pero no sé si tengo las herramientas que tiene un terapeuta para ayudar tan profundamente en la vida de las personas, ni tampoco creo que la filosofía busque tener esas herramientas en términos de salud, que ustedes en su profesión sí las buscan, ¿no? Creo que la filosofía plantea el principio del problema, no necesariamente la solución, incluso en términos de autoconocimiento o autorreflexión. Pero esa ya es mi perspectiva personal. Para Wittgenstein es efectivamente una terapia que se podría entender. Y de hecho, los filósofos que lo han planteado como terapia han derivado una nueva disciplina ya no filosófica, sino ajena, que ha sido la psicología. Transformar la búsqueda del conocimiento de las personas en una introspección que se relaciona con otro sujeto que la analiza y que, bueno, hoy se llama psicología. Eh, pero bueno, ya yo creo que la psicología y la filosofía ya van por caminos distintos, que a veces se cruzan y a veces no, pero que tienen objetos distintos. Finalmente, vamos a cerrar con esta idea de la filosofía como una crítica subversiva de constructivo radical. Es esta idea de no aceptar dogmatismo, de siempre ponernos en una postura crítica donde podamos argumentar claramente lo que decimos. No es porque sí lo que yo digo, lo digo por un motivo y mi motivo es este y mi motivo tiene sentido y trato de tener sentido cuando lo justifico. Fundamentar lo que decimos y lo que hacemos va a ser algo muy importante dentro de la materia y lo vamos a ver
aquí en este pequeño texto que lo va a analizar de una manera relativamente sencilla y donde vemos nuevamente a Deleuze. Como les decía, fíjense ya la impronta que tiene cada uno de los filósofos a la hora de plantear lo que es la filosofía y de defender eso, ¿no? Bueno, aquí está esta defensa de Deleuze, donde estamos viendo un poquito este planteo acerca de la filosofía como una práctica que debe ser una crítica subversiva, es decir, opuesta a la autoridad, deconstructiva que nos permite ver qué hay por debajo de esa autoridad y radical y con la que muchos no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para eso. El apartado 1.2.5 lo que va a hacer es, este es el que me parece menos relevante por el hecho de que dice, bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, más o menos no tenemos una definición concreta, que es lo que, en cierta forma, el spoiler que yo ya les había dado en la primera parte. Y como les he dicho, dentro de este texto, mi prioridad va a ser que ustedes tomen la parte de las diferentes definiciones que tienen cada uno de los filósofos y ya con eso concluimos este segundo video para que en el tercero podamos hablar un poquito acerca de la perspectiva existencialista que tiene Jaspers acerca de la filosofía. Eh, Continuamos entonces en el video 3. Dejo de compartir pantalla